tema muy prevalente, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que ha crecido seguramente durante las épocas de pandemia, la depresión y la ansiedad. Cifras de OMS dice que en el mundo hay entre 280 millones a 300 millones de personas con depresión. A veces hay pacientes que responden bien a las terapias, que responden a las terapias, digamos, conductivas-conductuales, pero también a terapias farmacológicas. Pero hay pacientes que no responden a este. Justamente para hablar de este tema estamos ahí con la doctora Lucía Facito, que sos médica psiquiatra, que nos conocemos del otro programa que has venido. A hablar de un tema que te voy a invitar otro día porque me pareció súper interesante, el síndrome de Munchausen, que poca gente sabe de qué se trata y muchos médicos no sabemos de qué se trata, y es importante que los médicos, fundamentalmente los que hacen pediatría, conozcan acerca de ese tema. Me escuchaste recién hablar acerca de lo que es la depresión, el impacto global que tiene. Y la pregunta que te hago es, ¿hoy hay más diagnósticos de depresión? ¿Hoy hay más gente que consulta especialistas como vos? ¿O creció la depresión en el mundo? ¿Qué tal, doctor? Un gusto, gracias por la invitación. Y la verdad que se dan ambas situaciones. Por un lado, la gente se anima más a consultar, hay más difusión, se intenta de alguna forma bajar el estigma y esto lleva a que la gente consulte, pero también, sobre todo post pandemia, han aumentado las cifras, ¿no? Fue un impacto global importante. ¿Vos empezaste haciendo psiquiatría general o te abocaste directamente a depresión o te diste cuenta que iba por ahí la cosa, como se dice? Primero me formé en psiquiatría y luego empecé a dedicarme a un grupo especial de pacientes que son estos que no responden a los tratamientos habituales. Y es una subespecialidad dentro de la psiquiatría, que es la psiquiatría intervencionista, que lamentablemente en nuestro país está poco desarrollada todavía. ¿Cómo se evalúa una persona con depresión? Porque a veces uno puede estar deprimido por una situación especial, porque un hijo se fue a vivir a otro lado, porque hay una enfermedad de un pariente. Bueno, por distintos motivos, uno pierde el trabajo y uno puede, digamos, como se dice vulgarmente, bajonearse y uno dice, estoy deprimido. Pero quizás el alcance de la palabra depresión sea más amplio. Decime vos de qué se trata. Sí, básicamente la depresión es un conjunto de signos y síntomas que persisten en el tiempo, al menos un mes, y la mayor parte del tiempo. Y los síntomas core, digamos, son la presencia de tristeza y o anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, pero siempre acompañado por otros síntomas core. Algunos son más bien autonómicos, como puede ser el sueño, y en ese caso aparece el insomnio, o por lo contrario la hipersomnia, el paciente que quiere dormir todo el día, cambios en el apetito, como puede ser la anorexia o la hiporexia, o por el contrario un paciente con hiperfagia que come y empieza a aumentar de peso, la falta de voluntad, el notar que te cuesta más esfuerzo hacer las cosas, no tener energía. Incluso muchas veces los pacientes primero consultan a un médico clínico, claro, pensando que, bueno, me pasa algo, estoy enfermo, pero... ¿Hay abandono en lo físico? Decir, bueno, no me quiero levantar de la cama, no me quiero afeitar, no me quiero bañar, no me quiero peinar. ¿Existe esto? Totalmente, sí. Los pacientes van abandonando, digamos, su cuidado personal, dejando otros tratamientos médicos, aislándose. A veces los pacientes pierden las ganas de sociabilizar y es algo que genera mucha culpa en ellos porque dejan incluso de disfrutar estar con sus seres queridos, se aíslan y esto fomenta el círculo, ¿no?, de la depresión, las ideas de culpa, de tristeza, de ruina. ¿La depresión siempre va acompañada de ideación suicida o no? No, en realidad la ideación suicida puede aparecer o no en una depresión y obviamente ya en ese caso es una urgencia psiquiátrica donde tenemos que actuar rápidamente para evitar que este paciente termine consumando el suicidio. ¿La persona con depresión arrastra a la familia a ese clima de tristeza, de anedonia o no? En general lo que más vemos es que a la familia le cuesta entender qué le pasa al paciente y muchas veces lo que pasa es que los demás le dicen, bueno, ponele onda, mira el día, o estas frases como tenés todo, no tenés ningún problema. Claro. Y eso empeora muchísimo porque el paciente siente una invalidación total y que no están comprendiendo qué es lo que le pasa. Entonces, por lo que vos decís, el tratamiento, digamos, por lo menos la entrevista, no solamente es con la persona que está con depresión, sino también con el entorno familiar, porque uno diría, pero mirá, tenés todo, tenés una familia hermosa, tenés dinero, tenés trabajo, ¿por qué estás deprimido? Eso lo empeora.
Totalmente, empeora, y es muy importante esto que usted mencionaba, que es la psicoeducación, que es poder explicarle Puede tratar de vos, ¿eh? bueno, al paciente y a la familia qué es lo que le está pasando para poder acompañar el proceso, y también recalcar que la depresión es una enfermedad médica, no es algo psicológico o emocional, es lo mismo que la diabetes, la hipertensión. Es interesante poder hacer un paralelismo y explicar eso, que si uno tiene hipertensión, por más ganas que ponga, por más que haga actividad física Claro. o dieta, puede ayudar, pero seguramente va a requerir de un fármaco y un tratamiento Bien, especializado. ¿pensás que hay una sobremedicación hoy en los pacientes o hay una medicación escasa o desacertada muchas veces? No, al contrario, yo creo que muchas veces, quizás por el estigma, ¿no?, de consultar a un psiquiatra, y en Argentina es un país donde está mucho mejor visto ir al psicólogo. Entonces los pacientes muchas veces empiezan terapia, que está bien, es una indicación, pero quizás pasan meses yendo a terapia cuando ya tienen criterio de empezar medicación. Y yo siempre digo, es muy parecido en ACV, ¿no? El tiempo es cerebro, o sea, un paciente deprimido tiene inflamación cerebral, toxicidad, radicales libres, todo eso hace que el paciente pueda incluso a largo plazo sufrir un deterioro en su funcionamiento. Entonces es importante consultar a tiempo. Bien, yo recuerdo una tapa de revista en Estados Unidos donde decía Felicidad Química, que había surgido la fluoxetina, ¿no? Este medicamento antidepresivo que creo que se sigue usando hasta el día de hoy. Me imagino que los fármacos han mejorado a través del tiempo y que no todos tienen el mismo impacto en todas las personas, porque imagino que debe haber tipos, vos decime si sí o si no, distintos tipos de depresión y distintos tipos de pacientes. ¿Es correcto lo que digo? Sí, es correcto. Igualmente, de hecho hubo un metaanálisis del 2018 muy interesante que comparaba todos los antidepresivos y en realidad todos son más eficaces que el placebo. Bien. Y entre ellos no hay demasiadas diferencias. Bueno, imagínate que yo voy a tu consultorio, Sí. tengo depresión, me decís, mirá, Capulla, yo te voy a dar esto, que tomes esto, voy a verte al mes. Te digo, no sabe doctora que no ando del todo bien, me cambiás la medicación. Y llega un punto que vos se te acabó la Biblia de la farmacología, que decís, no sé qué darle a Capulla. O sea, soy refractario al tratamiento, sigo con depresión, he probado de todo. ¿Qué alternativas me quedan? Bueno, hoy en día contamos con varias alternativas. Por un lado, ya hace unos 10 años acá en nuestro país estamos haciendo lo que es el tratamiento con ketamina 10 endovenosa. años, un montón de tiempo. Sí, es bastante tiempo. Bien. De hecho, a nivel mundial, en el año 2000 se publicó el primer estudio con pacientes depresivos, con un N muy chiquitito, pero bueno, el grupo de Bergman y colaboradores publicó ese estudio y de ahí se lanzó una investigación enorme en lo que es este tratamiento, que es muy innovador porque la ketamina, te debes acordar de la facultad, es un viejo anestésico, uno de los primeros, un anestésico general disociativo que se inventó en 1930. Sí, que se utiliza también como droga de recreación, ¿no? Exacto. Y de hecho en Estados Unidos, si mal no recuerdo, o me equivoco, hay clínicas de ketamina. Bueno, eso es como la contracara. Obviamente hay algunos países como Estados Unidos donde como todo hubo un boom y hay ciertos lugares donde hay estas clínicas con relativamente poco control. Acá lo importante es que el tratamiento es médico, supervisado y se hace en equipo, un psiquiatra y un anestesiólogo sí o sí. Esto se hace en una clínica con controles de signos vitales. ¿Y cómo es el tratamiento desde el punto de vista posológico? ¿Una dosis? ¿Tiene que aplicarse todos los días, una vez por mes? ¿Cómo son los resultados también? El paciente viene 2 veces por semana durante 4 semanas, o sea, se hacen 8 infusiones. La dosis en general se calcula por peso, va de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo. Esto significa que más o menos usamos dosis que van entre 50 a 150 miligramos. Esto se pasa en una bomba de infusión durante 40 minutos, que el paciente tiene que estar en un ambiente calmo, con idealmente la luz apagada, los ojos tapados, pueden llevar música. Esto es porque la ketamina provoca una alteración del estado mental que se conoce como estado disociativo. O sea, como que él se ve fuera de su cuerpo. Exacto, puede sentir cambios en la percepción del tiempo, de los colores, todo este tipo de cuestiones que es solamente durante la infusión. Luego el paciente se va bien a su casa. ¿Y los resultados los ves rápidamente o son a largo plazo? Eso es muy interesante. En general
general los resultados se ven antes que con un fármaco antidepresivo, claro. Muchas veces los pacientes ya en la segunda o tercera infusión empiezan a notar cambios y a medida que uno sigue el tratamiento se va haciendo duradero. Pero esa vida media de la ketamina, ¿cuánto es? Porque el efecto se pasa. Sí, en realidad la vida media es 4 horas, eso es lo interesante. Lo que hace la ketamina es una neuromodulación química, o sea... acomoda los neuromoduladores. Exacto, aumenta mucho el glutamato en la corteza cerebral y esto desencadena vía unos receptores que se llaman AMPA, un montón de cascadas intracelulares y esto va trayendo neuroplasticidad y modificaciones, digamos, a largo plazo. Los resultados de estas aplicaciones son muy interesantes, buenas. ¿Son buenos? Sí, en general entre el 70 y 80% de los pacientes que ya son refractarios responden a estos tratamientos. ¿Y este tratamiento se sigue de por vida con el paciente o hay tolerancia y hay que crecer en la dosis? No, después tolerancia no, sí los síntomas disociativos, pero siempre le explicamos al paciente que digamos, la disociación no está asociada a la respuesta o a la mejoría, así que en eso no hay que preocuparse. La idea es que después se mantiene la dosis y se hace lo que es un tratamiento de mantenimiento, que puede ser una vez por semana, después cada 15 días y en general los pacientes asisten una vez por mes y mantienen los resultados. Tenemos una imagen acá de esto, dos palabras de esto, porque se nos fue el tiempo, con respecto a otra terapia alternativa para esto. De alternativa me refiero a que es una opción, no que sea una terapia que no tiene evidencia. ¿Esto qué es? La terapia electroconvulsiva, que es muy interesante porque ¿Esto es electroshock? Es lo que antes se le llamaba electroshock, con mucho estigma asociado. Lo cierto es que el viejo electroshock, que también es del año 1930, hoy por hoy se hace lo que se llama la terapia electroconvulsiva modificada, que básicamente incluye el uso de anestesia general y sedación y relajación muscular. Bien, ¿se puede utilizarla conjuntamente con la ketamina esto? No, en general no. Se elige una u otra y en realidad, bueno, en pacientes que están muy graves, cuadros catatónicos, depresiones melancólicas muy severas, uno opta directamente por la TEC, pero si no en casos que son refractarios pero moderados, la idea es discutir con el paciente las opciones y que el paciente elija. Qué interesante, Lucía. Te vamos a invitar a otro programa porque la verdad que tengo 1000 preguntas para hacerte. Gracias. Y vamos a hablar acerca de algo que sucede a veces sucede cuando uno viaja en avión, trayectos largos, cambia la presión atmosférica, cambia la forma de la viscosidad de la sangre y puede suceder algo que se llama trombosis venosa profunda. Para hablar de este tema estamos aquí con el doctor Martín Parodi, que es cirujano vascular y nos va a contar acerca de qué se trata la trombosis venosa profunda. Gracias por venir, Martín. Gracias a vos. Un placer tenerte acá. Bueno, viajo en avión, me dice, mire, tiene que hacer una escala en Brasil y después 18 horas de vuelo. Y me tocó la ventanilla y al lado mío hay 2 personas que duermen y me quedo sentada a 18 horas porque tengo una buena vejiga que aguanta. ¿Qué pasa? Bien, bueno, es la peor combinación. Justamente el tema de las trombosis es algo que se hizo quizás un poco más famoso después de este tipo de situaciones, en donde en viajes prolongados se formaban pequeños coágulos que, para explicarlo básicamente, es un coágulo, un tapón que se forma en un canal importante y obviamente cuando hay un tapón, todo lo que está abajo no puede fluir. Es como que se tapó la Panamericana y no hay por dónde ir. Entonces, ¿qué ocurre? Es una situación compleja desde el punto de vista que puede ser algo localizado, como están las imágenes acá. ¿Querés pararte, Martín? Claro, en donde tenemos el ejemplo donde se forma un pequeño vaso, generalmente es una vena. Claro, es un vaso donde están las válvulas. Generalmente en la zona donde está cercano a las válvulas se forman estos coágulos y obviamente lo que decía recién, es un tapón. Es un tapón donde la sangre que quiere fluir retornando hacia el corazón no puede. Entonces queda tapado acá. ¿Y pero por qué se forma? ¿Porque la persona está sentada en cuclillas y no circula bien las venas? No, bueno, hay un montón de causas descriptas. Obviamente la inmovilización es una de las tantas causas. En esta situación puntualmente el tema del avión claramente es la principal. Puede ocurrir, como decías, en la clase turista, en business, en primera, donde vos quieras. ¿Y el terreno varicoso es importante a personas si tiene varices? ¿Es más probabilidad de que suceda esto? Claro, bueno, hay diferentes causas. Tenemos causas anatómicas que pueden favorecer que se formen los coágulos sobre alguien, obviamente, que en un momento quedó quieto más de 4 horas, donde puede asociarse a otros factores, por ejemplo,
estar con varices, tener sobrepeso, tabaquismo, cáncer, obviamente, Sí, también, claro. o factores propios de la sangre que pueden favorecer que se formen coágulos. Claro. Y aparecen así, ¿eh? Esta es una forma Pierna bastante- bien, Claro. pierna Y- hinchada. Se ve ¿Duele claramente. Generalmente se presenta como dolor. Se hincha la pierna, se puede poner colorado. Y obviamente también está el otro lado, donde hay un 30% de pacientes donde a veces no tiene tanto síntoma, no es tan florido, y a veces puede aparecer alguna molestia, una sensación de cansancio, que se hacen masajes, y dices, bueno, no se me fue, bueno, voy a consultar. Bueno, hay un 30% de pacientes que tienen trombosis en donde no consultan precozmente. Entonces, ¿qué pasa? Ya aparecen casos que son más avanzados, empieza a formarse coágulos en diferentes zonas, y eso obviamente después trae consecuencias a largo plazo, no solo Claro. al principio, ¿no? Imagínate que ella es mi tía, ¿no? Viajé con ella y bajo el avión y me dice, mira, Guille, mira cómo tengo la pierna. ¿Qué hago? ¿La llevo al doctor Parodi o no le doy importancia? No, inmediatamente hay que pensar en este problema, en las trombosis. Hay que pensar que hay un paciente cada 4.000 vuelos, que es una estadística, tiene una trombosis. Apa. Igualmente hay otras publicaciones donde hay un poquito más de incidencia, hablan de hasta un 2% de trombosis, o sea, 2%, o sea, 2 de cada 100 tiene una trombosis en los vuelos. Lo que pasa es que hay muchos que pasan desapercibidos. Entonces, a largo plazo uno hace un ecodoppler, se observa una cicatriz y se ve. Pero bueno, son formas ¿Qué es de esto? presentación. Y esto es, bueno, una de las tantas formas de las trombosis, no solo es en el avión, sino Sí, en claro. postquirúrgicos, pacientes que se operan, en donde tienen que estar mucho tiempo en Inmovilizado. reposo, claro. Entonces, como tiene una cirugía reciente, el tratamiento inicial de la trombosis es dar algo para evitar que se formen coágulos, que es la anticoagulación. Claro. Esa medicación evita que se formen coágulos, pero si un paciente se operó recién y yo le doy esto, se puede Claro, desangrar. para sangrar. Entonces, esta es una alternativa. Esto es algo de lo que hacemos nosotros los cirujanos, que es colocar un aparatito que se llama filtro. Esto es un filtro de vena cava, que esto lo extraemos y tiene esto. Tiene coágulos pegados, Todo esto que es lo que atajó el filtro. Sino que este es el problema mayor. Los coágulos de las piernas no solo pueden generar dolor, pesadez, calambre, que se hinche las piernas o que a largo plazo se formen úlceras o cambios de color de la piel, sino que además esos coágulos se pueden desprender al pulmón y generar un tromboembolismo pulmonar, ¿Es mortal? que es mortal. En los casos donde es un tromboembolismo masivo, la gente se muere. ¿Y qué siente la persona? Hace poco tuvimos a alguien conocido que falleció justamente de un tromboembolismo pulmonar, Sí, claro. la boxeadora, que, bueno, obviamente es una situación que puede ser ¿Y catastrófica. cuáles son los síntomas? ¿La persona siente dolor, tos, Puede- disnea, fatiga? ¿Qué siente? Todo eso, justamente. Todo eso. Vos trajiste un aparatito para mostrarnos cómo Claro. evaluás. Muchas veces pasa esto. Me ha pasado a mí en alguna consulta o en algún lugar. Me dicen, vine de viaje, se me hinchó la pierna. Yo en ese momento lo único que tengo es la mano, la vista, el examen físico. Pero acá hoy en día, quizás con estos aparatitos, que ya están disponibles en todos lados, que es un ecógrafo. Parece una afeitadora. Es un ecógrafo. A ver. Entonces, claro, este aparatito tiene un transductor en esta zona. Esto se va directo al teléfono. Podemos verlo así Por acá en la supuesto. cámara. Y vamos a hacer una prueba a ver si Si se funciona. conecta, ¿eh? Vamos a hacer un poquito de gel. Entonces lo que hacemos es, se apoya vertical, Vertical. al revés. Para el otro lado, para ver, Ahí está, estamos así. bien. La agarraste justo al revés, Guille. Al revés, bueno, ahí está. Pero bueno, ahí se ve la imagen. Entonces nosotros, mediante ciertas maniobras, nos damos cuenta si los vasos están ocluidos o no. En este caso, por ejemplo, las venas. ¿Tienen un coágulo adentro? Bueno, habitualmente una vena uno la aplasta y se colapsa. Claro. Cuando una vena tiene un coágulo adentro, no se colapsa, es algo duro. Entonces yo lo aprieto y no se ve. Ya eso solo es diagnóstico de trombosis. Ahora, en donde imaginemos que una persona que vos viene a tu consultorio, voy a ver tu consultorio y te digo, mira, Martín, me quiero ir de viaje a Turquía. Tengo 18 horas de vuelo. Tengo varices. Tengo diabetes. Soy fumador. Tengo obesidad. ¿Me darías un anticoagulante para subir al avión? hay ciertos factores que aumentan el riesgo exponencialmente. Más de 40 años, ya cada 10 años va aumentando el riesgo. Obviamente el palo ahí. Pues, ahí entramos todos ahí. El tema de la obesidad. Sí. La obesidad, obviamente. La diabetes quizás no tanto per se, la diabetes, pero eso va asociado a veces a obesidad en algunos casos, en otros no.
el sedentarismo, el cigarrillo, son todos factores que pueden ser procoagulantes. Entonces, hay ciertos pacientes donde en viajes prolongados le das un anticoagulante. No tanto así como a veces lo cree la gente, que es el uso de la aspirina. Eso te iba a preguntar, claro. Si tomo una aspirina y listo. La aspirina tiene una acción más a nivel de las trombosis arteriales, Ajá. que obviamente es importante. Uno no Sí, quiere por que supuesto, un tenga infarto. Lógico. Claramente es mucho más importante eso. Pero para este tipo de cosas no tiene tanta acción. En general, lo más recomendable es la anticoagulación, pero fundamentalmente, más allá de eso, son 3 cosas. Usar medias de descanso. Bien. Eso disminuye el 80% el riesgo. Las medias comprimen. Claro, lo que hace es una contención. Claro. Le decimos es el abrazo de las venas. Uno lo que hace es contener para que las venas no se dilaten. Obviamente con eso tampoco se hinchan las piernas. Lo otro es ejercicios. Hay que tratar de hacer cosas para estimular la circulación, el bombeo. Hay que recordar que en el músculo gemelo, abajo de la rodilla, hay muchas venitas. El segundo corazón, dicen. Entonces, es este músculo que la está bomba extracardíaca, claro. Ese músculo lo que hace es, al contraerse, aplasta las venitas que están adentro y eso eyecta la sangre. Entonces, esto se logra simplemente haciendo así, mira. Talón, punta. Punta y taco. Exactamente. Eso genera movilización del músculo y eso estimula el bombeo. Pero también, si estás en la ventanilla con 2 personas que no se quieren mover y están quietas, bueno, tenés que hacer lo otro. Se complica. Por eso es importante elegir el asiento. Es fundamental. A veces la gente dice, no quiero estar acá porque veo un poquito afuera, pero tiene que quedarse ahí 8, 10 horas, 15 y es tremendo. Eso te das cuenta con el tiempo. A veces Bien. al principio uno elige ventana para ver. Se nos fue el tiempo, pero en el caso de que vos detectes a través de esa ecografía una trombosis venosa, ¿se opera o se anticoagula? Lo primero es la anticoagulación. Ajá. Obviamente hay que pensar en corregir los factores de riesgo porque el que tuvo una trombosis puede volver a tener otra. Si tenemos un territorio varicoso, claramente hay que resolver eso y no hay que dejarlo porque el paciente con varices tiene 6 veces más riesgo. Bien, te agradecemos muchísimo, Martín, muy amable. Y nos vemos como siempre la semana que viene aquí en Intelexis. Salud y bienestar. Chao, gracias.